otro, 1821, para hablar del otro conmemoración de este año, México es un país 70% indígena. El otro 20 y tantos por ciento son mulatos, mestizos y gente de orígenes muy diversos, y los blancos o criollos son menos del 10% de la población. En el momento de la independencia en México, yo creo, aunque no lo podremos demostrar, pero yo apostaría que había más gente que hablaba náhuatl que gente que hablara español. Y sin embargo, todas las leyes del nuevo país se hacen en español, y pese a que esta minoría de la población del 10% impone cultura, impone idioma, impone leyes, impone un régimen político. Y entonces, mucho de lo que le atribuimos a la conquista, el despojo de tierras indígenas, la persecución de las lenguas indígenas, la destrucción de las culturas indígenas, es en realidad cosas que hicieron los gobiernos independientes de México a partir de 1821. O sea, los peores despojos territoriales fueron los de los liberales, pero por mucho. Por eso las grandes rebeliones indígenas, el gran ciclo de rebeliones indígenas de este país es en el siglo XIX. La rebelión de Yucatán, la de los yaquis, son contra los gobiernos mexicanos, no contra el gobierno español. Porque las rebeliones que se hicieron contra los gobiernos españoles y las oficinas de rentas, esas sí derivaron en exterminios de poblaciones específicas. En algunos casos sí, pero la mayor parte de los casos la corona prefería quitar al funcionario, o sea, porque eran rebeliones contra funcionarios específicos en el periodo colonial, y la corona, como funcionaba como referí, muchas veces lo que hacía es que quitaba el funcionario, pactaba otra vez con los indios y mantenía su dominio. Pero el gobierno mexicano no podía hacer eso, porque ya era el gobierno mexicano contra la población mexicana, ya no era una guerra imperial, ya era una situación nacional. Entonces la idea, por ejemplo, de que México había que hablar un solo idioma y que había que forzar al 70% de la población a que abandonara su idioma original y hablara solo español, es una idea del México independiente, no del México, no de la Nueva España. Y mucho de lo que hablamos de colonialidad en México, en realidad son fenómenos del siglo XIX y del siglo XX. Lo que pasa es que al mismo tiempo la historiografía nacionalista de la época proyecta todo eso hacia el pasado, a la conquista, para lavarse las manos. O sea, durante el periodo colonial, el gobierno español tenía intérpretes de más de 30 lenguas indígenas diferentes. Entonces los indígenas podían presentar historias, demandas, pleitos, peticiones en más de 30 lenguas indígenas. Nueva York. En 1824, la República Federal Mexicana cierra la ventanilla a lenguas indígenas, y a partir de ahora, si tú te quieres comunicar con el Estado mexicano, tiene que ser en español. Así de sencillo. Entonces, pues todos los indígenas tienen, obviamente ya muchos de ellos sabían español, ¿no? Pero obviamente si ya no puedes utilizar tu propia lengua para defenderte, pues la situación no es la misma cuando tienes que hablar en una lengua extranjera, ¿no? Y así. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, la corona le interesaba proteger la propiedad comunal indígena porque los indígenas eran tributarios y entonces la corona necesitaba los tributos de los indios. Entonces, mejor que tuvieran tierras, las trabajaran y pagaran tributos. A los liberales del siglo XIX les importa más bien quedarse con las tierras de los indios, hacer haciendas y explotar a los indios como siervos. Riva Palacio, el gran liberal, Manuel Riva Palacio, el gran liberal de mediados del siglo XIX, no me acuerdo si es Manuel, pero Riva Palacio era el hacendado principal de Chalco. Y él redactó las leyes de repartición de tierras de la iglesia y de las comunidades indígenas para quedarse con las tierras más prósperas y más fértiles del Valle de México. Y fundó una hacienda, despojó a decenas de comunidades indígenas y fundó una de las haciendas más ricas. Y él era el gobernante que estaba haciendo las leyes justamente para favorecer sus propios intereses mercantiles y de terrateniente. Estoy aprendiendo mucho, me estoy haciendo muchas preguntas. ¿Cómo hay esa apertura al indio que convive con esta ferocidad para erradicar, por ejemplo, la comunicación en lenguas indígenas? Pues la apertura es la propia de lo que llamamos mestizaje en México, ¿no? Es que finalmente, si el indio aprende a hablar español, si el indio va a la escuela y aprende a pensar como occidental, si el indio deja de vestirse con su ropa tradicional y se pone un traje de calle moderno, bienvenido, ya no es indio, es mestizo, ya cambió de raza, ¿no? Pero eso es hasta el siglo XX. Sí, claro, esa es la idea que tenemos nosotros. De hecho, yo trabajo esto con mis alumnos en la universidad y muchos de ellos, ese proceso en que el abuelito, es su abuelito el que dejó de hablar lengua indígena en los años 60 o 70 del siglo XX. Sí, no, es el caso de mis abuelos, que los castigaban si hablaban otra cosa que no fuera Castilla, ¿no? Entonces es ¿cómo decirlo? Es un sistema que es tolerante en el sentido, no es un sistema segregador como el de Estados Unidos.
en que los negros son negros y se van a quedar negros para siempre y lo que hace son muchas barreras para que no puedan convertirse en algo diferente. Este es más bien un sistema que es igual de racista porque discrimina a los más morenos, a los que no son occidentales, a los que son más indígenas, más negros, pero que ofrece un camino de mejorar la raza, que es lo que llamamos mestizaje, que es blanquearte. O sea, si tú te blanqueas culturalmente, si tú te blanqueas lingüísticamente, si tú te blanqueas en tu forma de vestir, de comportarte, de hablar, en tus valores, entonces bienvenido a la élite.